Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Se Dice Que con Gigi y José, y estamos súper emocionados de estar aquí un capítulo más porque hoy tenemos un tema súper importante, un tema que ya les anuncié a los chicos de producción que me va a poner sensible, y es que se dice que hay que temerle a la muerte. ¿Y cómo lo vamos a hablar el día de hoy, Gigi? Lo vamos a hablar con una experta en este tema, es una doula de muerte. Ella es Sophie Plonsky. Sophie, qué gusto verte, de verdad. Es una amiga además, Sophie. Y un poquito, ¿qué es la doula de muerte? Es aquella persona que acompaña a alguien a morir en sus últimos días. Bueno, ¿quién mejor que tú para que nos cuentes qué es? Muchas gracias a los dos por dejarme tener este espacio. Una doula de fin de vida o una doula de muerte básicamente es una persona que está al servicio de otras personas en estos momentos que son tan críticos y tan trascendentales en la vida de cualquier persona, ya sea que soy el paciente o soy la familia de alguien que está atravesando por una enfermedad terminal o degenerativa. Entonces, el rol de una doula es muy amplio porque puede ser desde el diagnóstico durante todo el proceso de una enfermedad, a veces es durante el proceso en sí de la muerte, el antes, el durante y el después. También hago terapia de duelo, que es el después. De compartir. Me parece un tema súper amplio porque no solo lo vamos a hablar desde tu oficio como tal, sino también algo que nos preocupa a todos, creo, como seres humanos, y es la muerte, nuestra muerte y la muerte de nuestros seres queridos. Y quería empezar que conversemos entre los tres un poquito de qué es la muerte para nosotros, porque yo creo que todos tenemos un concepto súper diferente de la muerte, considerando también que no solo es nuestro particular, sino que también venimos de un contexto social, de un contexto religioso, y creo que para la muerte, o sea, la muerte como tal, el qué pasa después de la muerte es súper diferente. Tú, para ti, Gigi, ¿qué es la muerte? O sea, ¿qué viene después de esta vida infernal? Yo creo mucho en Dios y creo que hay algo después de la muerte. Creo que nos vamos de aquí, pero hay algo que queda vivo, y es esa alma, ese espíritu, llámalo como quieras, que te vas al reino de Dios, de Alá, de la energía del universo, a donde sea, pero que la cosa no termina ahí, ¿sabes? Yo siento eso. Yo he perdido a mi madre. A mi madre la perdí hace 3 años y para mí fue... yo no sabía lo que era la depresión y creo que ahí me di cuenta de que un golpe así te puede llevar a hundir en lo más bajo del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué te duele tanto? Incluso a una persona como yo que siente que hay algo después y que deberías decir, como dice mi papá, no pasa nada, morir es parte de la vida. ¿Por qué? ¿Por qué te duele tanto? ¿Es egoísmo? Dicen algunas. Yo no creo que sea egoísmo. Yo creo que duele tanto porque es un reflejo del amor. El dolor es reflejo del amor. El amar significa estar dispuestos también de alguna forma a perder cuando esa persona que amamos tanto ya no está. Entonces, obviamente, mientras más amor hay, más duele, y eso también implica que para cada persona la forma de demostrarlo es diferente también, ¿no? Y para algunos puede ser un poco como más fácil de llevarlo, para otros menos, nos puede costar más, pero el dolor está ahí porque es un reflejo del amor. Es tan simple como eso. Entonces, para mí no es egoísmo, sino de lo contrario, es una forma de sentir el amor. De esa expresión de amor. Es justo esto le iba a preguntar. ¿Qué es la muerte? No, yo estoy súper confrontado con la idea de la muerte porque yo vengo de un hogar que es 50% ateo, por así decirlo. Mi papá es ateo. Mi abuelo era ateo. Y mi abuelo es la primera experiencia que tuve con la muerte es cuando él se murió. Sí. Y cuando mi abuelo se murió porque tenía cáncer terminal, una de las cuidadoras de mi abuelo le empezó a leer la Biblia un día y yo estaba ahí. Y mi abuelo, y porque ella le decía, tienes que estar con la paz con Dios porque ya le faltaban semanas. Y mi abuelo, me acuerdo que le dijo, bájame esa Biblia. Y yo no quiero que me estés hablando de Dios en este momento porque Dios no me ha acompañado en ninguna parte de mi vida y no me va a acompañar ahora que me voy a morir. Y yo de pequeño, o sea, no era tan pequeño, era adolescente, pero decía, ¿y ahora qué hago con la idea de que yo no creo, en cambio, en que haya un reino después del que me voy a ir? Y he visto muchas personas, tengo amigos que han perdido hermanos, que han perdido gente muy cercana y que viven con la idea de que en algún punto de su vida se van a reencontrar. Y yo estoy 100%, o sea, para mi visión estoy 100% seguro. Te da susto y te da dolor. Esa visión no me deja dormir porque yo digo, ¿qué va a pasar el día en que mi mami se fallezca? O sea, y yo sé que es un adiós para siempre, o sea, que no existe, para mi concepción del mundo no existe. Y yo soy muy acercado me encantan mucho los documentales del espacio y la física, me encanta, me fascinan.
Y entre más conoces de eso, te das cuenta que no hay, o sea, no hay un espacio en el universo donde te vas a reencontrar con tus seres queridos. Pero estamos con una experta. Ajá. Tú que has estado tan cerca de la muerte tantas veces, ¿crees que hay algo más allá? A ver, yo te puedo decir una cosa. Esta es mi forma de pensar personal. Ya. Porque en realidad nadie realmente sabe Exacto. qué hay más allá. Mi concepción personal es de que sí hay algo más allá. Solamente porque para mí, en mi alma y en lo que yo siento, mientras acompaño a alguien, yo siento que no es el fin. Siento que es un trascender. Y de hecho, no sé si vale la pena contarles un cuento. Y qué pena que no me sé nunca el nombre del autor de este cuento, pero seguro que ustedes lo pueden investigar. Es un cuento húngaro de 2 bebés que son gemelos y están a punto de nacer, pero están en la pancita de la mamá. Y el uno le dice al otro, oye, ¿tú crees que hay algo después de este parto? Y el otro le dice, no, ¿qué va a haber? Aquí no hay nada. Si es que el uno se va, ya, ahí termina todo. Y el otro le dice, no, yo no creo que eso sea cierto. Y yo creo que después de esto hay algo maravilloso, algo que nos espera que es divino. Y el otro le dice, no, ¿y cómo sabes tú? No hay forma de saber, nada está comprobado. No, yo creo que tal vez al salir vamos a conocer a nuestra madre, a nuestra creadora. ¿Qué madre? ¿Qué creadora? Si nosotros hacemos todo aquí por medio de este cordón umbilical, tenemos todo ya hecho, al momento que eso termina todo. Entonces es un cuento que de alguna forma para mí tiene muchísimo sentido en el decir, ¿qué tal que El mismo proceso, pero... es el mismo proceso de otra transición, simplemente que es... Pero tu visión que nos estás contando ahora, es decir, que tú crees que hay algo más allá de la muerte, parte no de un tema religioso ni espiritual, sino de tus vivencias personales estando tan cerca de las experiencias de muerte de otras personas. Sí, ¿Ya? exactamente. Y cuando hablamos de temas de religiosos, para mí es muy importante siempre cuando me preguntan si soy de alguna religión o no, o de cuál, yo siempre digo que soy de todas y de ninguna. Porque primero, creo mucho en la espiritualidad de forma personal. La forma en cómo creo y el Dios que yo tengo es una mezcla de un montón de cosas. Pero a la vez yo respeto todas las religiones y también si es que no hay una religión, cuando yo voy a trabajar con una familia, con una persona, lo primero que pregunto es ¿cuál es su espiritualidad? Si es que hay y también si es que no hay. Es que está muy ligado, ¿no? A la idea de cómo vas a llevar el duelo, este tema de la espiritualidad. Y yo una vez estuve, una de mis compañeras perdió a su hermano y era un hogar súper cristiano. Y tenían una idea del duelo súper diferente porque ellos estaban 100% convencidos de que él estaba en un lugar donde no solo era un acto de que debería estar triste, más bien debería estar feliz porque está regresando al Padre, o sea, está regresando a conocerle a Dios, ahí. Y fue un tema súper duro porque yo vi muchas veces como también el duelo un poco como que se acortaba el proceso de duelo porque había todo este acto social que les decían como que, ¿pero por qué estás triste si tú crees que está con Dios? O sea, ¿qué más felicidad debería darte que alguien regrese a Dios? Y a mí me volaba la cabeza porque decía, yo estaría pero puta, devastado, o sea... También la muerte es apreciada de diferentes maneras según tu cultura, tus tradiciones, tu religión, porque por ejemplo también el hecho de que en ciertos sectores de sociedades, por ejemplo, el que tú te inmoles por una creencia, te mates, quiere decir que en la siguiente vida vas a ser mucho más bendecido, digamos, y la gente festeja esa muerte tan que para nosotros puede ser desde nuestro punto de vista tan terrible, ¿no? Pero yo sí creo que cuando tú estás cerca de una persona que va a morir, como por ejemplo yo estuve con mi mamá, se sienten muchas cosas en el ambiente, en la energía. Yo creo mucho en las energías, ¿no? Tal vez no practico tanto como quisiera las energías, pero creo mucho en ellas. Yo, cuando entras a un lugar y sientes una energía negativa o sientes algo feo, eso viene de algún lado, ¿no? No es el olor, no es el clima, eso es una energía que te viene de alguna parte. Y cuando alguien muere, hay una energía alrededor de esa persona, o cuando se está yendo por lo pronto, ¿no? ¿Cómo son esas energías? No sé, cuéntame cuáles han sido tus experiencias y por qué justamente crees que hay algo más allá de la muerte. ¿Por qué esas energías te están diciendo algo? Sí,
Es como tú dices, es muy difícil de explicar porque en temas de energía y lo que trae el campo, que es este campo energético que está rodeado de esa persona que está ahí en ese momento tan sagrado, de la familia. Es un momento tan íntimo que yo siempre digo, para mí personalmente es un honor que alguien me invite y me deje entrar a un momento y a un espacio tan sagrado, ¿no? Y tan íntimo. Cuando hay tanto amor y cuando las cosas están pasando de una forma tan, no sé la palabra, amorosa, lo que más puedo decir es amorosa. Existe una energía tan especial y tan importante que se da en ese momento que es imposible no sentirla. Algo pasa que no puedo describir en términos específicos de decir, bueno, es esto, pero yo siento que es algo, si es que lo puedo decir, hermoso. Y yo sé que mucha gente me puede decir, pero ¿cómo puedes hablar de algo hermoso? De la belleza alrededor de la muerte. Yo creo que se siente como una especie de paz, el momento que ya se está yendo. Porque la angustia que yo sentíamos mis hermanas y que le sentía a mi mamá durante el proceso, a mí me dijeron, tu mamá tiene 3 semanas de vida. Y exactamente se morían las 3 semanas. Entonces, en esas 3 semanas, era una angustia, un desazón. Hace 3 años. No, hace casi 4. Era un poco, casi 3 años y medio, algo así. Y cuando me dijeron eso, era un dolor, una angustia, y no solo mío, sino que mi mamá también me dijo a mí, yo no me quiero morir. Entonces, eso a mí me destrozó el alma porque dije, ¿por qué? ¿Por qué si ella quiere vivir? Hay tanta gente que ya está harta, cansada, yo qué sé. ¿Por qué mi mamá que quiere vivir? Entonces, eso fue como que me clavaron un puñal en el corazón cuando mi mamá me agarró la mano y me dijo, yo no me quiero morir. Me dijo así, y yo no supe qué contestarle. Le dije, mami, tranquila, no pasa nada. Pero, claro, esa angustia, ese dolor y ese infierno que yo y mis hermanas sentíamos porque sabíamos que ella no quería morir y la veíamos angustiada. Y de repente ella como que se fue de ahí, ya no estaba ahí y regresaba por momentos. Era como que estaba ida y veía cosas y nos hablaban de cosas que nada que ver. Y no tenía mucho sentido no era una cuestión de su enfermedad, esa alucinación que ella sentía, ese que estaba ida y decía, mira el concierto, escucha. No había drogas de por medio. La enfermedad no le afectaba su capacidad de razonamiento. Entonces, no entendíamos. Para mí fue el que ella dijo, yo esto no me lo aguanto suave. O sea, yo tengo que irme de aquí antes de entenderlo. Pero una cosa que me pareció increíble fue que el momento que cuando yo la abracé y ella ya estaba a pocas horas de morir, digamos, y me puse a llorar, ella se despertó de su alucinación y me dijo, ¿por qué estás llorando? Y yo le dije, porque te amo y porque me duele. Y me dice, no seas tonta. Ten resignación, porque no pasa nada. Todo está bien. Créeme, va a estar todo bien. Y esa tranquilidad y esa paz me dio paz a mí. Es decir, como que cuando te acercas al momento, se llama paz lo que se siente. Sí, totalmente. Es paz, es aceptación de alguna forma, en el sentido de que estás viendo lo que está pasando y no deja de ser doloroso y no deja de ser difícil. Pero es un momento sumamente especial también y que para mí es la mejor oportunidad de empezar el proceso de sanación. Quienes tienen la bendición dentro de todo de pasar por un tipo de muerte así en el que podamos despedirnos, en el que podamos decir todo lo que queremos decirnos y experimentar ese momento, realmente es una bendición porque no todos tienen esa oportunidad. Entonces, para mí esa paz, justamente, yo creo que lo que vivió tu mami, lo que vivieron ustedes de alguna forma, y no me extraña nada lo que tú cuentas porque todo el tiempo estoy viendo eso y no son, le llamamos alucinaciones. Yo personalmente creo, y la mayoría de expertos que han estudiado y que han experimentado con esto, creen que como esto es un viaje en el que vas y vienes y es como que cada vez es una transición en el que se van pasando muchas cosas. Una de las cosas que solemos ver muchísimo es el que la persona está viendo sus seres queridos que ya han muerto, incluso mascotas. Por eso es que te confunde, no es que te confunde, te dice, mamá, le decía a mi hermana, o alguna vez dijo, mi mamá, o sea, que nos confundía con otras personas que ya no estaban entre nosotros. Y lo que tendemos a hacer es a decir, no, aquí no está esa persona. Entonces lo que yo siempre digo es, háganlo al revés. Actúen con mucha curiosidad, hagan preguntas. Entonces, estoy viendo a mi abuela, ¿y cómo está? Es que te da miedo, ¿no? O sea, no haces preguntas porque prefieres, y eso me llama mucho la atención porque cuando mi abuelo se iba a morir, empezó a pasar lo mismo, pero mi abuelo estaba en su cama en el hospital y nos decía así como que, mira ese niño,
Y tú te quedabas como que no hay ningún dicho. No, y me decía, es que si ves, me dice, ¿por qué tiene alas? O me dice como que, ¿por qué esto sí? ¿O quién acaba de entrar? Y empezó a pasar eso. Entonces, mi papi a mí nos despertó mucha curiosidad cuando ya se murió y todo esto. Y nosotros teníamos muchísimo de qué estaba pasando. Y me encontré una vez con un documento que decía que tanto los niños como las personas que están a punto de morir, o sea, como que los que acaban de venir al mundo, como los que están yéndose al mundo, son muy receptivos a ver otras cosas, o sea, como que en este mundo energético, como ya su visión ya no es solo del mundo material, sino como que en serio están viendo cosas, pero son cosas que no son de nuestra, porque no estamos nuestra dimensión en material. La dimensión de Exacto. Y es algo súper curioso porque esas son cosas que pasan. Y cuando mi abuelo se murió, a los años nacieron mis sobrinas, y cuando mis sobrinas eran bebés, me pasaba exactamente lo mismo, pero desde la versión de unas niñas. Que mi sobrina jugaba con una niña, por ejemplo, en la casa, y cuando les cambiaron de casa, me dijo a mí, y nos dijo a todos como que estoy triste porque ya no tengo a mi amiga. Y en la casa de mi ñaño pasaban cosas raras y que todos le veían a la niña. Y decía como era exactamente lo mismo que veía mi abuelo cuando se iba a morir, que mi sobrina cuando nació. Y eso es lo que yo digo, ok, no es que creo que exista un cielo, un infierno, pero sí, también creo un poco en este mundo energético. Y la Lucy se acaba de colar en nuestro... ¿Qué pasa? Ella quiere ser parte de. Bueno, ¿Cuál es tu percepción de la muerte? ¿qué hacemos? Ellos viven el aquí y el ahora. ¿No? Y eso que acabas de decir me parece que es súper importante porque es lo que yo les decía, que a mí la idea de la muerte realmente me persigue al punto en que muchas veces cuando estoy teniendo un momento muy alegre con mis seres queridos, con mi familia, con mi mamá, se me acaba el momento porque mi mente inmediatamente piensa, cachas que se va a morir. O sea, cachas que todo eso se va a acabar y va a venir un día donde vas a querer tener esto y no vas a poder porque todas las personas que amas tienen el riesgo de morirse. Y es algo que me ha atormentado desde que soy pequeño. No sé si tú, o sea, has lidiado también con esto cuando ves como el duelo de las personas o la desesperación en las personas de que no quieren que su ser querido se vaya. De todos. Porque si yo le pregunto a cualquier persona, todos me van a decir lo mismo. Nadie quiere perder a alguien que ama. Y es un miedo que es constante en todos los seres humanos. El solo hacernos a la idea de perder a alguien que amamos es terrible. Entonces ahí yo te diría dos cosas que son muy importantes. La primera es el vivir el aquí y el ahora, que como hace la Lucy. Es normal que nos proyectemos al futuro porque eso es lo que hace nuestro cerebro. Entonces es como se han puesto a pensar que cuando, por ejemplo, compro un helado, me encanta el helado, y entonces me como la primera cucharada del helado, pero yo estoy pensando en lo rico que va a saber la siguiente cucharada. Ajá. Qué tristeza, ya mismo se me Y después se va a acabar. ¿Para qué comí en un primer lugar? Eso ya son cosas que vienen después, pero el tema es que constantemente estamos pensando en qué va a pasar después. Y lo siguiente, nos resulta sumamente difícil estar aquí ahorita disfrutando de esto. Pero con el tema de la muerte, que en realidad se trata de vivir, porque la muerte es un segundo, ¿verdad? El proceso de la muerte es un segundo. La vida es toda nuestra vida. Entonces, el lema es a mayor conciencia de muerte, mayor plenitud de vida. Porque está bueno tener esa conciencia de muerte y de saber que no somos para siempre. Porque justamente el saber que somos temporales es lo que nos ayuda a procesar un poco este tema de la muerte. No nos solemos poner a pensar en cuándo será, cómo será, a menos que algo nos exponga o nos haga vulnerables al tema de la muerte, ¿no es cierto? Entonces, el saber que en algún momento alguien que yo amo y nosotros mismos va a morir, ayuda a que vivamos el presente en plenitud y en presente. Entonces, de alguna forma está bien el disfrutar cada momento y cada día que tenemos con esas personas que amamos. Y de lo que hacemos y de nuestra vida y de todo. Porque, ¿quién sabe cuánto tiempo va a ser? Sin ponerle demasiada energía a pensar en adelantarnos demasiado a cómo va a ser. Sino en enfocarnos en dar lo mejor de nosotros y hacernos felices a nosotros, ¿no? Pero qué complicado que es, ¿no? Porque la mente siempre está como fluctuando en el pasado y en el futuro. Y eso, o sea, de todo lo que he leído, ahí salen los miedos, ahí sale el sufrimiento porque nos adelantamos de lo que ni siquiera sabíamos que va a pasar.
Pero la única verdad, yo tenía la profesora que siempre me decía, cuando le decía, profe, segura, solo la muerte. Y yo decía, es que es verdad, o sea, la única verdad que tenemos... La única certeza. Ajá, o sea, absoluta es que nos vamos a morir. Y leía un filósofo que se llama Eckhart Tolle, que habla todo esto que creo que lo conoces también. Sí. Del poder de la hora y el presente. Y él dice que nosotros nos llenamos de actividades para olvidarnos de una idea que realmente te duele muchísimo, y es el saber que te vas a morir. Entonces, el que dice, tú prefieres salir con tus amigos todo el tiempo, prefieres tomar, prefieres trabajar como loco, prefieres ver televisión, todo eso, porque hay veces que te sientas un ratito contigo mismo y la primera idea que aparece es la muerte. Me voy a morir. O sea, ¿para qué estoy haciendo todo esto que estoy haciendo? Si en un rato me voy a morir. Y lo peor de la muerte es que no sabes, pues, si va a ser en 80 años o va a ser ahorita saliendo del A mí me podcast. parece lo que tú dices, Sofía, es súper importante. O sea, esa conciencia de la muerte, de que sí hay la muerte y aceptarla como tal, te ayuda a apreciar más la vida, a vivir en plenitud. Es decir, o sea, ok, sí, me voy a morir o mis seres queridos van a morir. Entonces, aprovecha el tiempo. Tal vez deja un poquito de trabajar, dedícate más a ellos. Tal vez pégate un viaje con ese ser querido que tal vez ya no esté dentro de poco, ¿no? Exacto. Ese tipo, creo que en vez de huir de la muerte, entendamos. ¿Cómo? Exactamente. ¿Cómo? Hay un montón de formas de hacerlo. Y yo te digo un par de ejemplos. Primero, hay que entender que este miedo a la muerte y este tema que es tan tabú es reciente, es de pocos años en la cultura occidental. Nuestros ancestros, nuestros antepasados veían a la muerte de una forma mucho más natural y eran mucho más amigos de la muerte. Y como era algo mucho más natural, no le tenían tanto miedo. La forma en cómo estábamos expuestos desde chiquitos al morir era muy diferente a lo que es ahora. Por un montón de razones, por la industria funeraria, por las creencias, por miles de cosas más. También la gente vivía menos, ¿no? O sea, era más es que probable vivía que se te menos. muera un hijo también. Había menos tecnología, menos avances médicos y la muerte no estaba hospitalizada como está el día de hoy. O sea, ahora estamos creyendo que la muerte, al menos para los médicos, casi es una derrota. El médico, y entiendo que es su forma de recibir su educación y de ver las cosas, pero cuando un paciente muere es como una derrota. Claro. Y no es así. La muerte es la muerte. Y hemos hecho muchos avances, pero el tema es que con todos estos avances y con el pensar que, mira, solo te doy estadísticas. Hace 10 años, el 80% de las personas que morían en su casa, con cuidados paliativos o simplemente con un médico de cabecera, con su familia. Ahora es al revés. Más del 80% de la gente que va a morir muere en un hospital y nos dimos cuenta cómo es durante la pandemia, con tubos, con mangueras, solitos, sin los familiares que le puedan ver. Y si entran, no te pueden tocar. Exacto. En línea, o sea, porque se dio la época, o sea, en esto de la pandemia, y porque tuve parientes que estaban intubados y después en cuidados intensivos te pasaban como un celular para que les veas a tus familiares otra vez en línea. O sea, qué desesperación tener que enfrentarte a algo sabiendo y teniendo ese bichito y viendo en las noticias que tanta gente se moría. Claro. Tú estás en el hospital aislado. Exacto. O sea, qué fea manera. Eso ha contribuido a que le tengamos ese miedo a la muerte, a todos estos temas médicos, a todas estas enfermedades que incluso antes no habían, a la forma de morir y a cómo le tememos a todo esto, ¿no? Entonces, ¿cómo hacernos más amigos de la muerte? Primero, lo que yo te diría es, entender un poquito más y enfrentarnos a nuestra propia temporalidad por medio de entender, de acuerdo a el tipo de espiritualidad o el tipo de creencias que tenemos, qué puede haber ahí, ¿no? Segundo, no tener nada pendiente. O sea, si tú me preguntas a mí, en cualquier forma en tu vida que estés completamente resuelto, que hagas lo que amas, que seas feliz, que no tienes resentimientos, que no tienes cosas pendientes, que cualquier cosa que tengas, porque somos humanos, soltemos. Cuenta para la dejemos tarjeta. ir. No, pues ese muérete primero, porque haría el seguro de ese. Ay, muérete, ¿no? Exacto. Pero aparte de eso, y yo te digo una cosa, yo trabajo muchísimo en lo que es la planificación integral de vida. Y es una planificación integral justamente para dejar todas las cosas. Y yo les invito a pensar y digo, a ver, si yo hubiera muerto ayer, ¿cómo estaría la gente que yo amo y qué tendría que hacer
para dedicarse a todos mis asuntos. Entonces, el mejor regalo de vida es planificar, hablar, decidir, dejar todo sumamente concreto, planificado. No es fácil para la mayoría de personas. O sea, cuando tú le dices algo de, qué sé yo le digo a alguien, verás, me voy de viaje, por si acaso si me pasa algo, aquí está mi carpetita, y me dicen, no, ¿Qué le digo a mis hijas? Y se mueren de las iras. Todo. Es verdad que tengo esto acá, ¿no? Para que vayan a cobrar cuando se fue. Sí. No. Entonces, es fuerte, es importante. Es importante. Y nunca lo pensamos. Y no Nos pensamos. da miedo hacerlo. Mi mamá, por ejemplo, sí me dijo a mí que ella no quería que le enterremos en un cementerio. Ya. Ella dijo, yo quiero que me cremen y me voten por donde ustedes quieran. Y yo la voté en mi jardín, como ven, aquí al frente. Por eso es tan hermoso y tan lleno de amor y por eso se siente el Y amor. cuando yo me siento frustrada, por ejemplo, salgo a mi jardín y le digo, mami, ayúdame. O sea, yo siento esa energía. Y te juro que una cosa que te iba a preguntar sobre todo, sobre este tema de las energías, es, por ejemplo, muchas cosas que pasan. Y a mí ciertamente no me pasó, le pasó a mis hermanas, que cuando mi mamá murió, no sé si fue el día después o unos días después, entraron al dormitorio donde ella estaba y vino un olor a flores. Ahí no había porque nosotros, le hicimos una misa en un lugar y todo eso, pero en la casa no, entonces no tenía por qué oler a flores, ¿no? Y vino un olor a flores y he oído que eso pasa muchísimo cuando la gente muere. Sí. Hay muchas señales que son atribuidas a personas queridas que han muerto. El olor a flores, especialmente el de rosas o el jazmín. Jazmín. Ajá. Cuando ves, por ejemplo, plumas. Si ves una plumita en algún lugar en el que... Porque si estás en el parque, obviamente va a haber un montón de plumas de las palomitas, ¿no? Pero si estás en un lugar en el que no es normal y ves una pluma caer o te topas con una pluma, eso también es una señal. Los colibrís, cuando los colibrís... A mí me pasó una cosa impresionante después de que mi papá murió. Vino un colibrí en su jardín, pero se me posó aquí. O sea, y me voló al frente. No sé, para mí fue una eternidad. Y fue una cosa maravillosa. Que yo decía, esto no puede ser más que lo que yo, al menos desde lo que yo también siento. dicen cuando se te acercan pájaros. Sí. Ahora voy a estar buscando señales por todos lados para que nadie se me acerque. No, veo un pájaro. Porque, o sea, a mí me da tanto terror que yo a mis 27 años, muchas veces, o sea, cuando he tenido malas épocas, lo primero que hago es correr de mi mamá. O sea, lo primero que hago es que mi madre me abrace y ese momento de paz donde dices nada. Y yo tengo mi cábala que en cualquier proyecto que voy a empezar, le digo, mami, prométeme que me va a ir bien. Y mami, sí, mijito, te prometo. Y yo una vez, o sea, recientemente que pasé por algo medio feo, le dije, oye, mami, ¿tú estás consciente que no te puedes morir? Y me decía, pero ¿cómo me dices eso? Y le dije, no me importa, solo tienes que prometerme que no te vas a morir. Porque el rato que tú te mueras, pierdo ese momento donde siento que llego a casa, o sea, donde tengo ese abrazar. Yo le decía a mami como que no me importa, pero yo me tengo que morir primero porque siento que yo no podría superarlo. Y a mí me cuesta muchísimo... Incluso en relaciones, tener una relación, no verme con alguien, me cuesta demasiado. Y digo, el rato que se me muera alguien que es muy cercano a mí, yo no, siento que no podría... Pero se puede superar. Se puede al final. Es como dicen, esto siempre te dicen cuando alguien cercano muere, dice, vas a tener que aprender a vivir con ello, porque superarlo jamás. Exactamente. No se supera nunca una pérdida o un duelo. Esa es la mala noticia, ¿no? Pero, nuevamente, porque es un reflejo del amor. El amor nunca se va a ir. El amor siempre va a estar ahí. Por lo tanto, siempre va a doler, ¿no? La diferencia es que se transforma. Entonces, una pérdida no se supera, pero todo eso y tu vida se transforma. Quien tú eres es un antes y un después. Entonces, por ejemplo, el trabajo de duelo que yo hago es justamente... Es un camino de redescubrir quién es esa nueva persona ahora que ha pasado por esa pérdida, ¿no? Entonces... desgraciadamente no hay atajos, no hay formas Exacto. Más fáciles. Hay veces en que hacemos justamente lo que tú comentabas hace un ratito. Nos ponemos a hacer un montón de cosas para esquivar todo eso que no queremos sentir. Trabajamos como locos, nos metemos en un gimnasio, hacemos todo lo que podemos para llenarnos de actividades para mantenernos ocupados. Pero la realidad es que por más que le huyamos, yo digo, esa es una carrera que siempre perdemos, nunca la vamos a ganar. Las emociones nos alcanzan. Y para mí la mejor frase es la de uno de mis maestros, que siempre él dice, no puedes sanar lo que no puedes sentir. Entonces, mientras no sientas, aunque es feo, aunque no queremos, aunque es terrible sentir las emociones que nos duelen, pero no... No, sí.
mientras no sientas, Ujú. también estás retrasando el proceso de sanar. Y es lo que te dicen los psicólogos, ¿no? Cuando estás atravesando una depresión, en un proceso depresivo, lo que te dicen es, siente, permítete sentir. Y tú estás en un proceso y dices, pero yo no quiero sentir. O sea, lo que menos quiero hacer ahorita es que me duela. Y creo que como humanidad sí le hemos tenido un rechazo súper fuerte a todo lo que duele. Y la muerte es una cosa que le hemos puesto un tabú súper grande. Y yo algo que te quería preguntar es, o sea, para mí ver un cuerpo, que sí he visto 2 veces una persona muerta, es traumático, pero a niveles mundiales, porque no, o sea, ver a alguien sin vida, ver un cuerpo sin esa energía, se ve. Y yo me acuerdo cuando les vi a mis abuelos, los 2 fallecieron, es como ver un muñeco, o sea, no tienen como notas que es una persona muerta, o sea, es como ver un maniquí. Y es un trauma que me costó muchísimo superar, y yo ya era grande, tendría unos 17, 18 años, y me pareció demasiado impactante ver una persona muerta. ¿Cómo has logrado tú acercarte a esta idea de que un día te veo y al otro día no estás, o sea, y no hay que hacer? A ver, para responder lo que tú me preguntas es muy curioso, pero yo siempre digo, está bien que no quieras estar cerca de un cuerpo que ya no tiene vida. No todos tienen que sentirse igual de cómodos. Entonces, por ejemplo, cuando yo trabajo con una familia y les voy explicando cómo está pasando esta transición, este proceso, les voy explicando cada paso de este camino. Y también les digo a los adultos y a veces hasta a los niños, ¿no? Que está bien ir hasta donde uno quiere. Entonces, si es que uno quiere ser parte de todo y estar completamente involucrado, está perfectamente bien. Y si es que hay personas que dicen, no, yo no quiero, y yo me aparto un poquito, también está bien. Es lo que cada persona puede hacer. Y las dos o las muchas formas de hacerlo son completamente válidas. También por las tradiciones te obligan a hacer cosas que por ejemplo, yo recuerdo que me decía mi familia, y no la vamos a venar a tu mamá. Yo decía, mi nana, estuve 3 semanas sentada al lado de ella, viéndola morir. ¿Y tú quieres que ahora con el cuerpo la vele? O sea, dije no. Y mis hermanas dijimos no. O sea, con mi papá dijimos no. Ya ella también está cansada y se quiere ir. O sea, encima creo que horas. Y me decía, de 12 a 24 horas la funeraria me daba para velarla. Yo decía, 12 horas más después de que tuve 3 semanas viéndola morir. O sea, me parecía súper dañino. Sí. Y yo les dije a mis hermanas, ¿en serio vamos a hacer esto? Y ellos dijeron no. Entonces hicimos una misa y la cremamos, y luego vinimos a mi jardín, hicimos una ceremonia preciosa y la dejamos en un árbol que ella misma sembró en el jardín. Y creo que fue la ceremonia más linda, está íntima, pero yo digo a veces es esa obligatoriedad que te pone o tu familia, o tu religión, o la misma sociedad. Sí. Pero hijita, no la vas a velar, me decían mis tías. Y yo, no. Ya no podemos más con este dolor que queremos pasarlo entre nosotras. Sí. Entonces dijimos... Tradiciones de diferentes culturas. Hay unos documentales buenísimos de Netflix que se llama El Otro Turismo. Y es un periodista que se va al mundo a ver tradiciones diferentes, ¿no? Y se va a una parte en Asia donde la tradición es desenterrar a los muertos cada cierto tiempo, darles de comer, es como que vives con tu muerto, pero le desenterran literalmente el cadáver y lo ponen como ahí en una como fiesta y todo eso. Y había otra tradición donde cuando el hijo se muere antes que el papá le tiene que castigar y le dan un palo y tiene que darle con un palo al féretro donde está el hijo, porque es un error del hijo haberse ido antes del padre. Y yo digo, de alguna manera hemos establecido un orden natural para la vida cuando eso no existe, porque la muerte es totalmente indistinta, o sea, te puedes morir en cualquier momento. Pero hemos establecido que el orden natural es que los hijos se mueran antes que los padres. Y no sé si tú has tenido experiencias de padres que han tenido que velar a sus hijos, que enterrar a sus hijos. Y yo tuve que ir a un entierro de una niñita que habría tenido unos 2 años. Y ya tenía como 23 años. Para mí fue también traumático, porque entro al velorio y ni no sé lo que era una cajita chiquita, ¿no? Sino que estaba el ataúd puesto con stickers de princesas y cosas así. Y para mí fue una cosa demasiado impactante, porque pensar que un niño se puede morir es algo que tu cerebro... Es que la naturaleza no te deja entenderlo, ¿no? No. Porque es la ley de la vida. Dice que los padres se bañan primero y luego los hijos, pero no siempre pasa eso. Y cuando no pasa también es el tema de que un accidente de tránsito, por ejemplo, porque hemos hablado de muertes como la de mi madre o la de tu abuelo, que son procesos de enfermedades que al final
tienes ese chance que tú dices, me despedí, ¿no? Pero ¿qué pasa con muertes inesperadas? Es mucho más complicado. Es mucho más complicado porque no tienes ese tiempo de ni siquiera empezar a procesar lo que está pasando, mucho menos a aceptar. Entonces, no tienes tiempo a nada. Te sorprende y el proceso de sanación es mucho más complicado, ¿no? Creo que de alguna forma el prepararnos para ese momento y el saber nuevamente conversar de lo que queremos, lo que no queremos, ayuda un montón. Porque no importa el tipo de muerte que yo haya podido ver, es una diferencia abismal entre una persona que ha hablado sobre lo que quiere, sobre lo que no quiere, que ha dejado las cosas en general resueltas para la familia, versus aquellos que no tienen ni idea de qué hacer. Porque durante el proceso de duelo, yo te diría que cuando yo trabajo con personas en este trabajo de duelo, tal vez un 90% de los mayores pesos que lleva la persona en su proceso de sanación es las culpas. Las culpas están súper asociadas al dolor de una pérdida. Porque es normal que nos cuestionemos, ¿y si hice bien esto? ¿Y si no, y si hubiera hecho lo de acá? ¿Y si no hubiera hecho esto? Eso es normal y vienen con los cuestionamientos que nos juegan, nos cuentan estas historias, ¿no? Pero mucho de eso a mí me viene por la culpa de, ¿será que lo que yo hice por mi mamá era lo que ella quería? ¿Será que yo nunca supe si mi papá quiso hacer este ritual o no? ¿Será que lo hice como él hubiera querido? Y entonces esos cuestionamientos ponen más pesos, ¿no? Y por el contrario, saber que hicimos algo honrando a esa persona amada, haciendo exactamente lo que quería, más bien te da mucha satisfacción y mucha más sanación en ese momento, ¿no? Hay una tradición que yo no estoy de acuerdo y que siempre lo he discutido con mi familia porque en serio me parece dolorosísima. Y es que en los hogares religiosos tienen esta tradición de hacer las misas de recordatorio de cada cierto tiempo. Entonces yo he ido a funerales donde tengo que ver tanto dolor de las familias que se despiden porque es un acto tan doloroso. Y después de revivirlo al mes de nuevo, me parece un acto ya masoquista, porque por más que quiero estar en paz con la idea de que mi ser querido ya se fue, también está recordando, y estas misas, o sea, es como volver atrás, yo lo he visto, o sea, o lo he considerado así, como volver atrás todo este mes que ya fue sacadísimo la madre emocionalmente, otra vez regresar y tener un recuerdo súper presente de que se fue. Entonces, no sé, ¿qué opinan ustedes al respecto sobre esto? Creo que lo que tú decías, lo importante es preguntarle qué quieres, cómo te sientes luego de, o sea, qué necesitas, ¿no? Porque ese proceso de sanación, depende cómo haya sido la muerte de tu ser querido, debe ser, como tú dijiste, totalmente distinto, ¿no? Pero yo sí creo que cada quien además tiene un proceso distinto y algo que me llamó en ese proceso mucho la atención de lo que dijiste de la culpa, ¿no? Yo recuerdo que cuando mi mamá murió, un amigo me llama a dar el pésame y me dice, solo déjame preguntarte una cosa, ¿sientes que lo diste todo? Porque me muero del miedo a que mi mamá se me vaya y no sentir que estuve ahí y que todo lo que te faltó algo, te sientes que te faltó y me hizo sentir culpable, porque yo no lo había pensado. ¿Me entiendes? No había pensado. Yo pasé con mi mamá sus 5 años de enfermedad, que fueron 5 años. Y pasé siempre con ella. Y después me hice esa misma, ¿por qué me voy a sentir culpable? O sea, si más bien estuve con ella todo el tiempo que pude, incluso me traje a vivir a mi casa cuando ya le dio la enfermedad. Entonces, ¿cómo? Yo creo que eso depende mucho también de la persona que eres para si eres de esas personas latigueras que te encanta darte con la culpa, pues seguramente sentirás que no diste lo suficiente al momento que ya se fue tu ser querido. Sí, depende de las circunstancias. Y yo creo que como tú me cuentas que fue este proceso tuyo con tu mami, fue tan lleno de amor y que en realidad diste todo lo mejor de ti. Entonces queda mucha satisfacción y mucho amor. Hay procesos en los que son evidentes que queda algo, tal vez algo por decir, algo que perdonar, algo por lo que pedir perdón. Varias cosas que pueden como que ahondar en este tema de las culpas y los resentimientos, ¿no? Pero en general, por eso es parte de vivir aquí y el ahora, el decir perdón, el decir lo siento, el recibir un perdón, el no quedarse con nada, el decir te amo todos los días, ¿no? El decir te quiero, te extraño, lo importante que eres para mí,
siempre, por lo que sea, es tan importante porque esas son cosas que todos los días se deben valorar, ¿no? Y todos los días cuentan. Algo que te iba a decir sobre el tema de las culpas, y bueno, sí, está bastante ligado a ese tipo de cosas, ¿no? Sobre los rituales, para responder tu pregunta, que nos vamos un poquito más atrás, y yo creo que depende justamente de lo que quiere cada persona, depende lo que cree cada familia. Hay familias para las que son muy importantes hacer estos rituales. Yo creo personalmente que si es que no hace mal a nadie, cualquier tipo de ceremonias, rituales, que a la familia le haga bien, por mí está bien también. A mí me encanta la creación de rituales, no necesariamente religiosos. Puede ser de cualquier tipo de espiritualidad. Uh-huh. Los rituales, yo he visto que son también muy sanadores, porque marcan un momento importante. Entonces, por ejemplo, durante el primer año, puede que para alguien sea importante marcar, es decir, hoy es un mes, 2 meses, etcétera, ¿no? Hay personas que simplemente es al año. Los primeros, por lo general, suelen ser los más difíciles, ¿no? El primer cumpleaños, la primera Navidad, el primer aniversario, que es cuando más nos hace falta, cuando más presente se hace esa ausencia de decir, ay, cómo quisiera que estés aquí. Y entonces, la creación de rituales, que yo le ayudo a la persona a crear rituales únicos, que depende de lo que quieren lograr. Quieren honrar, quieren soltar, quieren agradecer, quieren recordar, lo que sea que queramos lograr, y en base a lo que es importante para cada persona, hay rituales que son tan hermosos y créeme que hacen una diferencia, pero fenomenal, porque nos conectan con nosotros mismos y con esa energía que queremos crear, ¿no? Entonces, eso sí es sanador, pero depende de lo que cada quien le haga bien. Una cosa que te quería preguntar era sobre, por ejemplo, en este proceso que uno tiene que vivir. A mí me pasó, y que me dura hasta ahora, es que yo no he podido volver a ver los chats que mi mamá me mandaba todos los días. No soy capaz de abrirlos. Siempre digo, los tengo todos los chats, porque mi mamá me escribía todos los días. ¿Y qué tal el trabajo? ¿Cómo te va? Ponle ganas, eres la mejor. Cosas de ese tipo. Y, por ejemplo, ahora, el otro día estuve intentando y dije, voy a abrir. No fui capaz. Uh-huh. No fui capaz. O sea, tengo terror a desmoronarme de nuevo, a sentir el dolor y la necesidad de estar a su lado de nuevo. Sí, y es normal, porque no queremos sentir eso. No va a pasar casi 4 años. No importa. El tiempo de cada persona es el tiempo de cada persona. Hay personas que vienen de mí porque lo que esperamos es que muere alguien que amamos, nos dan 3 días libres, vuelve a trabajar, vuelve con tu vida, y al mes es como ya tendrías que haberlo superado, y al año es como ¿por qué sigues llorando? Entonces son unos tiempos tan establecidos justamente por esta sociedad que no nos dejan elaborar ese duelo. Y ese duelo, el tiempo que nos tome y en la medida en que vaya tomando, es el tiempo de cada uno. Entonces, si te resulta todavía difícil volver a esos chats, date el tiempo cuando en ti se sienta bien, que quieres volverlos a ver, los vas a volver a ver. Y también recordar, obviamente, recordamos y nos duele. Cada vez eso se va transformando y se va transformando en un recuerdo más tierno y amoroso, menos doloroso. Pero eso no significa que algo por ahí aplaste ese botón y nos vuelva a hacer doler como el primer día. Yo siempre digo en el duelo, hago esta analogía de que es como, haz cuenta, una pelota de esas de pilates o yoga gigantescas, ¿no? Que va dentro de una caja donde cabe con las justas, una caja como de mudanzas. Y ahí hay un botón que es como el botón del dolor. Entonces, al principio o durante las partes más dolorosas de una pérdida, esa bola, al mínimo movimiento de la caja, aprieta el botón y duele y duele y duele, ¿no? Conforme va pasando el tiempo, esa bola se va como desinflando. Y entonces duele menos, se va transformando, pero cuando hay un movimiento que hace que la bola pegue el botón, duele igualito que el primer día. Y hay veces en que nos duele. ¿Y qué pasa con las personas que están muriendo? Por ejemplo, porque hemos hablado de que el dolor que nos dejan aquellos que se van y cómo procesarlo. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que les dicen, te vas a morir? ¿Cómo enfrentar la muerte cuando cuando no sabes qué va a pasar después? ¿Cómo es ese proceso? Si tú me preguntas a mí, lo que me parece más certero en esos momentos es hacer preguntas. Con mucha curiosidad y a la vez con mucho respeto de cuánto quiere hablar esa persona o no. Primero, yo creo que la sabiduría interna y la sabiduría ancestral, el alma,
sabe cuándo va a morir. Yo he tenido casos en los que me dicen, mira, yo no le he dicho a mi mamá que está enferma o no le he dicho a mi papá que tiene este cáncer y que se va a morir. ¿Crees que hay que decirles que van a morir? Si tú me preguntas a mí, yo sí. ¿Por qué? Porque depende de las circunstancias, obviamente, no siempre, pero en la mayoría de circunstancias en las que la persona es autónoma, tiene conciencia, está completamente clara de cómo es su vida y de su cuerpo, yo personalmente creo que el no decirle es robarle la oportunidad de hacer todo lo que tenga que hacer antes de morir, por más doloroso que sea. Obviamente, tomando en cuenta, hay circunstancias en las que en verdad no vale la pena decirles, podríamos hablar muchísimo aquí. Entonces, también creo que es válido si en algún momento la familia dice, bueno, hemos decidido que no lo vamos a decir. Independientemente de cualquiera de los dos, yo creo que tu alma siente y se prepara en algún nivel para este proceso de la muerte. Entonces, en algún momento, esa sabiduría es tan grande que la persona que va a morir se prepara y sabe y tiene esa paz, aunque en mucho tiempo haya sentido miedo, muchas cosas inconclusas o lo que esté pasando, al final lo que encuentra siempre es paz y resolución. Entonces ahí hay que darle permiso a la persona y decirle constantemente que todos van a estar bien, que todo está resuelto. Contarle, por ejemplo, ¿te acuerdas ese jardín que querías que le haga hermoso y que plantes 5 árboles? Ya están plantados. Tal persona está llegando. Darle permiso y decirle constantemente, vamos a estar bien, todo está resuelto. El darle permiso a irse es muy, muy importante. La otra cosa que se puede hacer es, como te digo, hacer preguntas, desarrollar, no decirle, no pienses de eso, no digas de eso, todas las emociones son válidas. Entonces, es que creo que ahí también somos muy egoístas nosotros los que nos quedamos, ¿no? Porque cuando empezamos a escuchar a esa persona que se va a morir, hablar sobre eso, muchas veces nosotros somos los que realmente nos bloqueamos, decimos como que no, ¿por qué estás hablando así? Mejor no digas eso, no quiero saber más, porque creo que algo que es muy humano cuando nos cuentan que alguien se ha muerto, cuando un pariente nuestro se muere, es que es un breve recordatorio de que también te va a pasar. Ajá. Y eso es algo que nos bloquea totalmente. Y por ejemplo, a mí se me haría muy complicado que alguien me diga, me voy a morir, y yo preguntarle, ¿y qué sientes? Porque sería como un recordatorio de, tú vas a estar, o sea, irremediablemente, tú vas a estar en la misma situación. Uh-huh. Lo que pasa es que es realmente todas esas cosas nos hacen sentir incómodos. Y entonces, por mi propia incomodidad, prefiero no preguntar o no sé qué decir. Una de las cosas que nos hacen sentir incómodos son los silencios, porque nos han enseñado que cuando alguien dice algo, uno tiene que responder. Entonces, cuando alguien que está sufriendo por cualquier tipo de cosas, por una depresión, por un duelo, porque sabe que se va a morir, si es que me dice algo, y yo ya estoy pensando, ¿y ahora qué le digo? ¿Qué respondo? Y no necesariamente hay que responder nada. La mejor forma de estar presente con alguien que está pasando por una situación de dolor es posiblemente la más sabia, sentarte al lado, sin una palabra, con un abrazo, sintiendo, sobándole la mano. Exacto. Eso hacía yo con mi mami, le sobaba la mano, le acompañaba. Yo creo que me encanta verlo como tú lo ves desde el punto de vista del amor, ¿no? Que, o sea, esa transición hay que acompañarla con amor. Con amor. Y lamentablemente, sí, nos va a hacer falta ese ser querido, tal vez para siempre, como me hace a mí falta mi mamá, pero yo creo que entender a la muerte con amor es más fácil, ¿no? Y con algo que tiene que llegar. Pero igual que tú, yo no quiero que me digan que me voy a morir. Si me voy a morir, que me muera. No quiero tampoco que me pronostiquen saber ya que voy a tener cáncer o que tengo probabilidades de tener una enfermedad terminal. Prefiero que no me lo digan. Uh-huh. Quiero vivir mi vida tranquila. Sí, yo entiendo que no puede cuidarse, ¿no? Si sé que tengo en mi familia muchas personas que han tenido un cáncer, por supuesto me voy a cuidar mi dieta, me voy a hacer exámenes anuales, lo que me diga el doctor. Todo eso está muy bien. Lo que en mi caso particular no quiero es psicotizarme en qué probabilidades tengo de que me dé una enfermedad, porque eso para mí es como... Pero es que la medicina moderna se ha construido como una carrera contra la muerte.
Y eso es súper interesante porque cada vez queremos prolongar más o hay más tecnología que así estés hecho un guiñapo. O sea, que literalmente ya no tengas por poco ni ondas cerebrales, pero no estás técnicamente muerto porque logran que el corazón siga bombeando, cosas así. Y tengo un amigo al que le dijeron que tiene como 79-89% de que le dé leucemia. Yeah. No tiene leucemia. Pero le hicieron un montón de pruebas y todo eso y le dijeron que sí, o sea, que tiene 89% de que le dé leucemia, o sea, que prácticamente en algún punto le va a dar leucemia. Y le destruyó completamente, o sea, es un proceso que ha tenido que llevar, porque dice como que él ya vive como que si tiene leucemia. Claro. Solo que no tiene el tratamiento, porque no hay nada que tratar ahorita, pero es irrefutable Imagínate que le va a dar. sufrir por algo que todavía no tienes. No, a mí que no. Las palabras hechizan. Sí. Y no se deja hechizar. Te están condicionando. Pero lo que te iba a decir a ti, Gigi, y es un miedo que yo tengo, es que, por ejemplo, cuando se murió tu mamá, siento que tal vez tú tenías a tus hijos, que es como que algo que te tiene como grounded, de que de alguna manera tienes que salir adelante. Y una vez me contaste que una experiencia que tuviste con tu hija fue algo que te ayudó a salir de la depresión. Y yo digo, que por ejemplo, alguien como yo, que yo digo, no pienso tener hijos, no pienso tener un... Dices como que, ¿qué pasaría? Y es un miedo que tuviera, ¿qué pasaría si es que se mueren mis padres? O sea, siento que muchas veces la sociedad de ahora te hace ser súper individualista en ciertas cosas. O sea, como que no tener un sistema de apoyo. Y en momentos tan fuertes, no sé si te has tenido casos donde la persona que se muere deja a alguien que prácticamente no tiene un sistema de apoyo tan fuerte como tener hijos o como tener algo que te ayude. Sí, por supuesto. Se han visto esos casos. Yo, por ejemplo, no tengo hijos. Tengo un marido maravilloso y hermanos y sobrinos y una madre. O sea, es un sistema de apoyo muy fuerte. Creo que uno tiene que trabajar en ese sistema de apoyo y también creo que uno tiene que dejarse ayudar. Porque muchas veces yo he visto que hay personas que tienen muy poquita familia, si es que tienen a alguien. He trabajado, por ejemplo, con personas extranjeras en las que su sistema de apoyo han sido a veces. y amigos. Yo creo que hay que cultivar esas relaciones con personas que son realmente especiales y que pueden estar con uno. Aparte que hay otros sistemas de apoyo ahora que ya están mucho más habilitados, como grupos de apoyo y ese tipo de cosas. Pero en cuestión de uno mismo, también uno tiene que saber pedir ayuda. Como nos hemos acostumbrado a este sistema en el que tengo que estar bien y mejor no lloro, porque te dicen no llores, o ya deberías de estar bien, o qué le pasa, está medio loco porque después de 2 años sigues llorando. Que te traten como enfermito. Exacto. Sí, entonces creo que también depende de nosotros saber pedir ayuda y a veces no lo sabemos hacer. Entonces también se vale el ir a esas personas que sabemos que nos pueden sostener y dejarse sostener y decir, ¿sabes qué? Hoy día estoy hecha paz, hoy día necesito... ¿Qué necesito? Quiero ir a tomarme 1 litro de helado porque eso siento que me da paz. Perfecto, vamos y tomémonos de helado. Terapeuta. Sí. Sí, es necesario tener esa fuerza de ayuda, ¿no? Cuando esa contención normalmente, pero hay algo que lo que tú dices, José, de tu mami, o sea, le dices, tú no te puedes morir porque me muero yo primero, o sea, no es imposible porque No puede, está prohibido. Pero hay algo también, es un link con la madre, bueno, también el tema de los hijos es dolorosísimo, pero, o sea, en mi caso, por ejemplo, con mi madre, que es la persona más querida que yo he perdido en mi vida, y fue el que mi mamá era igual que tú, ese cable a tierra, ¿no? Sí. Ese que me bajaba cada vez que yo me iba a las nebulosas y que me volvía a poner en la tierra y me ponía firme y me decía, dale, tú puedes, o hey, bájate de la nube, niñita, que las cosas no son así. Entonces, ella era mi cable a tierra. Sí. Y el rato que yo me vi sin ella, dije... O sea, no lo voy a soportar, no voy a poder vivir, o sea, no voy a poder continuar con esto, ni siendo madre, ni siendo profesional, ni siendo amiga, no voy a poder, la vida no me va a sostener, porque se fue mi cable a tierra. Entonces, claro, yo creo que hay esa conexión, dependiendo la persona que te deja, y que se va y se las lleva a la muerte, dependiendo, hay esa conexión tan importante con la madre o de madre a hija, no sé, pero para mí fue eso justamente, lo que tú sientes con tu mamá un poco, también fue ese que perdí dije, mi estabilidad, ¿dónde está? Entonces, claro, es lindo verlo desde que, por eso yo digo, o sea, yo sí creo que hay algo más allá, tiene que haberlo, porque yo no puedo vivir si no siento ese cable que todavía me está haciendo allá arriba. Y es que eso yo te iba a decir, uno piensa que pierde esa conexión tan importante, pero no la pierde. Yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, cuando yo perdí a mi padre, yo ya son más de 5 años, yo sigo sintiendo esa conexión con él,
no lo puedo sentir físicamente, no lo puedo abrazar y dar un beso, pero siempre que necesito yo te puedo decir que no hay día que yo no le tenga presente de alguna forma. Mi papá era tan chistoso, tenía unos dichos que nosotros nos pusimos a hacer y todos tenemos un cuadro con los dichos más importantes. Mi hermana también hizo lo mismo. Citables. ¿No te pasa que, o sea, dices, en esta situación, ¿qué me habría dicho mi mamá? Tú me habrías dicho eso. Bien, mal, yo lo hago. Esa conexión está, yo te prometo que siempre que la necesito yo la siento tal cual y es infaltable. Entonces esa conexión para mí nunca se pierde. La parte física sí, porque no lo podemos ver, no lo podemos sentir, pero una de las claves en ir sanando el duelo es justamente recordar lo que más podamos. Decir su nombre, recordar, reírse, acordarse de las cosas que nos decían, ¿no? Porque mi mamá me decía siempre cuando yo tenía un problema con alguien, con alguna persona que me hacía algo que me hacía sentir mal, mi mamá me decía, ¿por qué te pones triste? Y yo, te estoy contando nada más, ¿cómo no me voy a poner triste? Pero no, tienes que estar contenta porque tú no eres como esa persona. Eso te tiene que dar felicidad. Entonces siempre me pasa algo, me dice, Alicia, tengo que estar feliz porque yo soy una persona que me hizo esto, entonces yo tengo que estar contenta, tengo que estar amargada. Exacto. Entonces esas cosas que te conectan, te siguen. Esa conexión te va a conectar, te va a estar ahí por siempre. Y la otra cosa que es importante sobre lo que tú decías es que a raíz de una pérdida, cuando uno pierde un ser querido, esa es la pérdida principal, pero hay lo que se llama pérdidas secundarias, de la que nadie nos habla. Entonces hay tantas cosas que no entendemos. Por ahí de hecho incluso empezó mi curiosidad en entender qué pasaba, porque a mí me pasaban muchísimas cosas durante mi dolor cuando mi papá enfermó, ni siquiera cuando murió, desde que enfermó, que yo no entendía. Y fue una de las cosas como estas, fue de entender que hay pérdidas secundarias. ¿Qué es una pérdida secundaria? A raíz de la pérdida principal, tú pierdes, por ejemplo, tu rol. Si tú pierdes a tu madre, pierdes tu rol de hijo. Si es que tú fuiste cuidador, pierdes ese rol de cuidador. Eso es muy importante, por ejemplo, cuando hay una persona que está cuidando mucho tiempo de un enfermo y que puede ser por lo general la pareja, qué sé yo, o los padres, y esa persona muere, perdemos ese sentido de, pero si yo le cuidara, ¿y ahora qué hago? ¿No? Perdemos roles, perdemos estructuras financieras, organizacionales, perdemos ese cable a tierra. Incluso un poco de identidad, ¿no? Porque parte de tu identidad es ser hijo de tal persona, es tener este sistema de apoyo, es parte de quién eres como persona. Sí, totalmente. Entonces hay un montón de estructuras que se pierden en el momento en que ese cambio tan grande se da. Y por eso es que es ir redescubriendo quién es esa nueva persona que está saliendo, emergiendo después de un cambio tan importante en su vida. Como la pérdida de un ser querido. Bueno, o sea, realmente de este tema podríamos hablar todo el tiempo porque es algo que creo que es algo que es tan tabú y que muchas veces no lo hablamos, pero al mismo tiempo es creo que una cosa que nos conecta a todos como seres humanos, porque al final del día es una realidad que nos enfrentamos absolutamente todos. Pero agradecerte por compartir con nosotros esta tarde. Ha sido súper interesante. Me has dejado pensando en un montón de cosas. Y sobre todo, sabe que no hay que tenerle miedo a la muerte. Sobre todo hablar de ella, ¿no? De conocerla y también de poder entender que se la puede ver desde un lado del amor. Y yo te diría que está bien permitirnos tener miedo a la muerte. Darnos permiso para tener miedo a la muerte, pero que sea un miedo que se pueda trabajar y que nos podamos hacer cada vez más amigos. Que sea un miedo que está ahí, pero que no nos paraliza y que no nos hace dejar de vivir. De vivir momentos. Y como decías, el conocer a la muerte, el hablar de ella, te hace vivir más plenamente tu presente, tu ahora, ¿no? Sí. Y creo que con eso me quiero quedar en esta charla maravillosa. Te agradezco, Sofía, muchísimo. Gracias a usted. Gracias por estar aquí y de eso se trata, se dice que de esos temas que muchas veces nos cuestan hablar, pero para eso está este espacio, para que los vamos a hablar siempre. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio de Se dice que con Gigi y José.